Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, el grupo 5 le vamos a presentar el análisis de la encuesta que hemos realizado sobre los derechos humanos en nuestra localidad. Según la UNICEF, los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Son inherentes a la dignidad de todas las personas, por consiguiente todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños y los derechos humanos no existen jerarquías. Siguiendo con la interpretación de resultados, recolectamos 31 respuestas, donde se puede notar que las personas que respondieron más la encuesta. En lo que refiere a la primera pregunta del cuestionario como tal, dice, ¿crees que en la ciudad de Piura se vulneran los derechos de manera constante, los derechos humanos? Las opciones fue sí, no, tal vez, y ganó un sí con un 67.7%. Luego, en la pregunta 2, ¿qué tanto sientes que se respetan los derechos humanos en la ciudad de Piura? En una escala del 1 al 4, con un 1 de nada, un 4 de mucho, ganó un 2 de más o menos. Y en un 3, la 3, ¿en qué escala cree que se encuentran los protegidos de los derechos humanos de la ciudad después de la pandemia? Está en una escala del 1 al 3, del nada, más o menos, mucho. Ganó un 2 con un 83.9%, que equivalen a 26 encuestados. En la cuarta pregunta, que según la respuesta anterior, ¿en qué aspecto notas esta vulneración? Está el laboral, académico, personal y todas las anteriores, donde ganó el porcentaje, todas las anteriores con un 58.8%. En la quinta pregunta, ¿conoces los principales derechos humanos? Que es sí, no, tal vez, y ganó un sí con un 87%. En lo que responde a la sexta pregunta, que es ¿cuáles derechos humanos se vulneran en la ciudad de Piura? Hemos planteado derecho a la justicia, a la salud, a la igualdad, derecho a la libertad de expresión y derecho a la salud, donde ganó el derecho a la igualdad con un 51.6%, empatado al derecho a la justicia con también un 51.6%. En la pregunta número 7, según la problemática anterior, ¿qué problemática se le hace más común? Tenemos 4 opciones: discriminación, inseguridad ciudadana, falta de acceso a servicios de salud y corrupción, donde ganó con un 35.5% la inseguridad ciudadana. En lo que corresponde a la pregunta 8, ¿a cuál de las problemáticas se le daría más difusión o se le debe dar más difusión? Tenemos las mismas problemáticas planteadas anteriormente, donde ganó con un 35.5% la inseguridad ciudadana. En lo que refiere a la pregunta 9, ¿las autoridades de la región Piura toman medidas para proteger sus datos? Sus derechos, está de la escala del 1 al 4, con 1 valiendo nada, 4 valiendo mucho, un 2 que equivale a un 61.3%. Y en la última pregunta, en la 10ª pregunta, que es, ¿considera que respetar los derechos humanos es un punto clave para mejorar la sociedad a futuro? Está un sí, un no y un tal vez, ganando un sí con un 96.8%. Buenas tardes con todos, mi nombre es Stephanie Fiestas Sicanaque y en esta oportunidad les hablaré acerca de los derechos vulnerados según los resultados que pudimos obtener en nuestro instrumento de evaluación, donde se pudo aplicar lo que es una encuesta. En los resultados señala que gran parte de las personas, ya sea de sexo femenino y masculino, indican que los derechos que se vulneran en Piura son el derecho a la igualdad y el derecho a la justicia. El derecho a la igualdad claramente es una atribución individual, ¿no? O del conjunto, ya que en este caso señala que la persona debe ser tratada en similares condiciones, en sentido horizontal, bajo las mismas leyes, ¿no? Y cuando no existan motivos que promuevan un tratamiento especial. Además, el Estado reconoce que este derecho es donde las personas deben ser tratadas como iguales y prohibir toda forma de discriminación. Asimismo, se señala que el derecho a la justicia garantiza lo que es el derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales para solicitar que se resuelva una situación jurídica, impartiendo lo que es la justicia con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, competente e imparcial. Vamos a hablar sobre el derecho que se ha vulnerado o se cree que se ha vulnerado según nuestra encuesta. El derecho a la libertad. La libertad es un valor esencial e imprescindible en el sistema democrático. La libertad es también un derecho subjetivo fundamental que se traduce en un conjunto de libertades específicas consagradas en las normas constitucionales sobre derechos humanos. Esta comprende una libertad física o ambulatoria, la facultad de desplazarse libremente sin otras limitaciones que no sean más que las que son impuestas por las normas constitucionales para preservar así otros derechos que sean igualmente de relevantes que esta. El derecho a la libertad. El derecho a la libertad, en su aspecto de libertad física, garantiza a su titular o a la persona el no verse ya sea arbitraria o irrazonable privado de esta, ni ser detenido o ser sometido a restricciones de la libertad en supuestos distintos a los previstos, ya sea por la norma constitucional, por la ley o por los pactos internacionales sobre derechos humanos. La libertad de expresión. Todo ser humano tiene derecho a expresarse libremente. Esta libertad es un derecho que solo nosotros mismos podemos hacer valer, ya que nosotros somos los responsables de buscar las formas adecuadas, sin herir a nadie, de cómo nos queremos expresar o cómo queremos dar nuestra opinión. Gracias.
A continuación, como parte de nuestras conclusiones, es de que los resultados obtenidos tanto en el derecho de igualdad como en el derecho a la justicia se repiten, son iguales. Esto da prioridad a ambos derechos, ¿no? Por ejemplo, en lo que corresponde al derecho de la igualdad, toda persona, ya sea hombre o mujer, deben de haber un respeto mutuo, ¿no? Que ante la ley todos nosotros somos iguales. Asimismo, también el derecho a la justicia, ¿no? El derecho a la justicia, si bien es cierto, ¿no? Se centra en que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos, ¿no? Beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir de su opresor sea juzgado, obteniendo una reparación. Como podemos apreciar, muchas de las personas piden justicia, y para eso, si tenemos un derecho que es igualdad y educamos esa igualdad, podemos ir mejorando en lo que es el derecho a la justicia. Si bien es cierto, según el Instituto del INEI, cabe resaltar que en el Perú el principal tipo de delincuencia nos deja como fríos, ¿no? Porque tantas cosas alarmantes que hay, cifras, ¿no? Como por ejemplo el 15% de casos resueltos a personas con algún cargo o personaje público, ¿no? Le dan su preferencia que al otro 85% de casos delictivos ciudadanos, ¿no? Común y corriente, como yo o como tú que me estás mirando pantalla, ¿no? Y no resuelven estos casos. Entonces, esto se deja así a la deriva. No sé si es que nuestro estatus socioeconómico tal vez no tiene algo que ver ante la seguridad ciudadana, para que así nuestras autoridades resuelvan nuestros problemas, para que así nuestras autoridades investiguen, ¿no? Bueno, no sé, quizás te lo dejo a tu criterio. Como conclusiones, tenemos que la población encuestada es el 61% género masculino y se encuentra entre el rango de edad de 18 a 24, teniendo la mayoría conocimiento de los derechos humanos. Bueno, la libertad de decidir es un derecho fundamental que potencia el ejercicio de otros derechos fundamentales, ya que es a través de las decisiones y actos como se van ejerciendo tales derechos. Asimismo, la población encuestada se considera que hay un alto índice de discriminación hacia los derechos humanos, siendo como principal problema que las autoridades no ayuden en este tema y mucho menos hacerlos respetar. Siguiendo con las conclusiones de nuestra encuesta, llegamos a concluir también que en la región Piura los derechos más vulnerados son de la desigualdad y también la justicia, ya que de los 31 encuestados, 16 votaron por la igualdad y 16 por la justicia, dando así que estos derechos son los que más se vulneran en la región Piura. Y otra conclusión que sacamos también es que el problema más común en la actualidad en la región Piura es la inseguridad ciudadana, ya que según la encuesta el 35.5% de encuestados votaron por este problema.